Buenas tardes, querida audiencia. Una vez más, bienvenidos a otro conversatorio de la Capilla de Westminster. Y bueno, aquí estamos con el pastor Joel, estamos con el pastor Javier y el pastor Esteban. Entonces, vamos a hacer una pequeña oración, por favor, para que sea el Espíritu Santo guiando todo esto y luego vamos a conocer a los invitados de hoy. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, eres tú hablando a través de los hermanos. Dales claridad de pensamiento, Señor. Derrama tú de tu sabiduría y permite que ellos puedan transmitir todo lo que tu palabra dice, Señor, guiados por tu Santo Espíritu. Gracias por este momento y porque permites que ellos puedan transmitirnos todos sus conocimientos, mi Dios. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, queremos conocerlos un poquito, tal vez unos minutos. ¿Podría Pastor Joel presentarse brevemente y darse a conocer, por favor? Amén. Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por esta oportunidad. Mi nombre es Joel Rivera. Soy de la República de Nicaragua. Soy creyente desde 2011 y a partir del 2016, me encuentro aquí en el lado de Sudamérica, en Bolivia. Llevo aproximadamente ya 6 años viviendo aquí. He trabajado en el campo de la misión y evangelismo en este hermoso país como ser Bolivia. Eso me ha permitido tener una amplia variedad de experiencia, tanto en la predicación de la palabra, en el liderazgo de la Iglesia del Señor y también en este tema particular sobre el tema de la guerra espiritual y todo esto. Bolivia ha sido un lugar en el cual Dios me ha permitido vivir múltiples experiencias con este tipo de cosas. Actualmente me encuentro sirviendo en la Iglesia Asamblea de Dios Boliviana aquí en Bolivia. Estoy felizmente casado, tengo una hija y estamos sirviendo al Señor tanto en el área de la iglesia y también aquí en redes sociales. Tenemos un pequeño ministerio llamado Teología Bíblica, en el cual nos encargamos un poco de hacer difusión de teología bíblica, un poco de teología sistemática, dando a conocer a la iglesia la gran variedad de opiniones e interpretaciones que existe en la iglesia del Señor y a través de la historia. Eso podría compartir con la iglesia. Gracias, Pastor Joel. Pastor Javier, por favor, tal vez de dónde es, su familia o a qué se dedica. Con todo gusto. Un saludo muy especial para todos, mis hermanos pastores, a ti y a la audiencia. Mi nombre es Javier Gil. Estoy felizmente casado con mi esposa Gloria. Tengo 2 niños, Tomás de 13, Abigail de 6. Y soy pastor en la ciudad de Cali, Colombia. Por la gracia del Señor, fui enviado aquí desde Villavicencio a plantar una iglesia bíblica reformada en el año 2007. Y a partir de ese tiempo me he dedicado a pastorear esta congregación y a plantar otras iglesias en este sector del suroccidente de Colombia. Y por la gracia de Dios, el Señor me ha preservado y estoy muy agradecido de poder tener la oportunidad de servir de alguna manera y sobre todo aprender de mis hermanos pastores en esta ocasión. Muchas gracias. Gracias, Pastor Javier. Pastor Esteban, por favor, queremos conocerlo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Esteban Vázquez. Soy pastor de la comunidad que se congrega en la Capilla Solideo Gloria, acá en Chile. Llevo pastoreando casi 30 años. Profesor de la Academia de Instrucción Cristiana 1517. Soy profesor de Teología Confesional y escritor. ¿Ya? Y tengo mi canal Reformadores 1517, donde he estado trabajando estos temas que tienen por título conversaciones con un exorcista calvinista. Así que eso. Estoy casado, tengo 3 hijos ya grandes. Se acaba de casar mi hija y me está quedando el último, que tiene 14 años. Súper. Gracias, pastor. Ahora, bueno, arranquemos con lo que esperábamos. ¿Qué tal las cuantas preguntas? Ustedes son los expertos y bueno, al fin y al cabo no es por nuestro poder, nuestra capacidad, sino es el Espíritu Santo en nosotros actuando, ¿no? Entonces, ¿qué es la guerra espiritual? Tal vez Pastor Javier quisiera responder.
Claro que sí. Digamos de una manera muy breve, para mí la guerra espiritual es un asunto real, es un conflicto hostil y feroz que se da a nivel espiritual, pero que lastimosamente la realidad de este conflicto pasa desapercibida en algunos aspectos o en algunas denominaciones, en otros es sobredimensionada, pero es una realidad en la cual podemos ser partícipes como batallando genuinamente o como víctimas frustradas por la falta de conocimiento y de entender la realidad de este evento. Esta guerra espiritual son armas espirituales. Estamos frente a huestes espirituales de maldad, de enemigos poderosos establecidos en las escrituras, y estamos llamados a batallar conforme nos enseña y nos guía la palabra de Dios. Entonces, en otras palabras, la guerra es una batalla y un conflicto real a nivel espiritual, de cada creyente con los enemigos de Dios. Vaya. ¿Y a nivel espiritual únicamente o se manifiesta también de forma física? Lo que queremos saber es cómo poder llegar a un entendimiento equilibrado, porque como ha mencionado el pastor, evidentemente quizás hay algunas denominaciones que sobredimensionan el hecho o lo subestiman, ¿no? Al fin y al cabo, tal vez Pastor Esteban podría ayudarnos para identificar cómo ser equilibrados respecto a este asunto. Bueno, el equilibrio se va a obtener, depende de la educación teológica que tengan los que hacen este tipo de trabajo, ¿no es cierto?, llamado guerra espiritual. Entonces, mientras no tengamos un consenso teológico, no vamos a tener un equilibrio y van a estar estos extremos, ¿no es cierto?, los extremos que se dan en la iglesia reformada, donde casi no se cree en la existencia del demonio, algunas iglesias reformadas, ¿no es cierto?, y los extremos carismáticos, donde los demonios luchan contra Dios de igual a igual, ¿no es cierto?, donde Dios también llega a transpirar tratando de vencer al demonio. Entonces, la única forma en que esto, ¿no es cierto?, llegue a una especie de consenso tendría que ser desde un consenso teológico que por el momento se ve muy, muy lejano de que se vaya a producir. Bueno, ya que a nivel doctrinal tal vez no se tiene el mismo consenso, tal vez desde su experiencia, entonces, Pastor Joel Rivera quisiera ayudarnos un poquito, tal vez la concepción que usted tiene o si es que usted en algún momento ha tenido alguna experiencia. Amén, claro que sí. Si bien es verdad, como dice el pastor, no hay consenso de este tema, creo que por lo menos a nivel experiencial no se puede negar la existencia de... que existe el poder de las tinieblas, que existe el hueste de maldad, como dice Pablo en Efesios 6:12. De manera particular, yo soy pentecostal, desde mi conversión he podido presenciar este tema de personas posesionadas por espíritus inmundos, personas no creyentes, valga la redundancia. Entonces, en mi experiencia, este tipo de cosas, por lo menos particularmente, me han ayudado a fortalecer mi fe, ver de manera presencial y directa que existen estas fuerzas de maldad de las cuales habla la Biblia. He estado en experiencias de liberación de personas poseídas por un demonio realmente poseída, tanto como simplemente espectador y como participante. Y la verdad es que son cosas que los apóstoles vivieron, el mismo el Señor experimentó, y creo que la Biblia nos da un modelo de cómo nosotros deberíamos actuar, cómo nosotros deberíamos proceder. Entonces, particularmente en mi experiencia personal, evito mucho este tema que existen a veces los excesos. Siempre hay personas que llevan el tema de la liberación a un extremo que no tiene nada que ver con la Biblia, y se ponen a hacer cosas o utilizar elementos que por lo menos en la Biblia no los encontramos. Entonces, de manera particular, las veces que he presenciado, he experimentado este tema de personas posesionadas por demonio, pues a través de la oración, y como manda la Escritura, en el nombre de Jesús, estas personas han sido libres. Así que negar la existencia de que hay fuerzas espirituales que están tanto en oposición a la iglesia y como atacando las vidas que no tienen a Cristo, pues puedo decir que es algo real, y lo que muestra la Biblia, las historias que muestra la Biblia, ya sea los apóstoles o de nuestro Señor Jesús liberando personas por espíritus inmundos, creo que es algo que en el día de hoy los creyentes pueden ver, y las personas que están sirviendo en el ministerio pueden experimentar, y como dice el pastor, el poder de Dios siempre está por encima de cualquier puesto de maldad. Bien. Pastor Javier,
¿Qué cristianos están capacitados para realizar una liberación? ¿Cualquier persona cristiana? Bueno, escuchando al pastor Joel es muy interesante porque cuando yo escucho la palabra liberación puede ser una palabra ambigua y quisiera como aclarar, ¿no? Una cosa puede ser una liberación haciendo referencia a un exorcismo o una liberación de la libertad que trae el evangelio al ser predicado. Entonces, digamos que en ese contexto, retomando mis palabras, esta guerra espiritual incluye a cada creyente. No hay nadie que pueda deshacerse o anhelar o pretender que no es parte de esto, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que hay un mandato en la Biblia de todo creyente de resistir, de estar preparado, de presentar defensa en cuanto a este tipo de cosas. Entonces, como te decía, un creyente mal informado es una presa fácil de estos asuntos, ¿de acuerdo? Y estamos llamados, como bien dice el pastor Esteban, a estar bien capacitados, instruidos en lo que sí dice la Biblia acerca de estas cosas. Referente a estas experiencias, cuando uno lee el Nuevo Testamento, uno se puede encontrar diversas manifestaciones. Hay posesiones donde personas simplemente habían perdido la capacidad del habla. Otras personas no podían enderezarse en su espalda. Están los endemoniados gadarenos que tenían una fuerza descomunal, estaban desnudos y hacían daño. Entonces, digamos que la percepción de las posesiones demoníacas en el Nuevo Testamento son muy diversas. Y gloria a Dios, el Señor Jesucristo tenía el discernimiento para saber, porque hay muchas enfermedades que pueden ser de la caída del pecado, que no necesariamente tienen que ver con una posesión demoníaca, pero eso es un nivel de discernimiento que nos muestra la Escritura. Y no podemos llamar a todo un ataque demoníaco, ¿de acuerdo? Entonces, frente a esto, a cualquier situación de este aspecto demoníaco, estamos llamados a resistir conforme a la palabra de Dios, usando su armadura, pero sobre todo con una correcta presentación del Evangelio. Entonces, frente a tu pregunta, todo creyente debe estar capacitado, informado, instruido, conforme a la Escritura, en cómo afrontar eso, porque a veces podríamos dar la idea de que hay personas con un mayor, no sé, don o alguna cosa especial, porque la guerra es para todos creyentes. Exacto, algo así. Ya. Bueno, entonces, ¿cómo se lucha contra estas huestes espirituales de maldad? ¿Cómo se resiste? Pastor Esteban, por favor. Bueno, esa es una pregunta, no sé, de 1 a 7 grados 6, más o menos, la que estás planteando. ¿Ya? Es como que estamos muy adentro de un tema, ¿no es cierto?, donde todavía falta precisar algunas cosas. Yo quiero señalar, antes de responder la pregunta, señalar que desde nuestra óptica teológica, ¿ya? Te voy a citar el Catecismo de Ginebra, en la respuesta 28 y 29 del Catecismo de Ginebra, dice así: aunque no les gobierna por su Espíritu Santo, hablando la relación que tiene Dios con los demonios, aunque no les gobierna por su Espíritu Santo, los tiene sujetos con su poder como con un freno, para que no puedan moverse, sino según Él se los permita, Dios. Y también los hace ejecutar su voluntad para que hagan lo que Él quiere, aunque sea contra su intención y deseo de ellos. Sería para nosotros algo miserable si los demonios o los hombres malos pudiesen actuar contra la voluntad de Dios. Jamás podríamos tener paz al estar en peligro de lo que nos quisieran hacer. Pero como sabemos que los tales están frenados estrechamente por la voluntad de Dios, de tal manera que ninguna cosa pueden, sino con su permiso, nos gozamos y estamos seguros. Entonces, no sé hasta dónde podríamos definir como guerra espiritual este punto, ¿ya? Desde la mirada de la soberanía de Dios. Hay una batalla, ¿no es cierto? El demonio es como una especie de perro amarrado con una correa que Dios le va dando, ¿no es cierto?, la distancia a que puede correr. Sobre el término de poseído, en la Biblia nunca se habla de la posesión diabólica. Ese es un término que fue, generándose con posterioridad. Lo que se habla es que se tenía demonios, porque el único que posee todas las cosas y que es dueño de todo ello es el Señor. ¿Ya? Entonces el demonio nunca puede poseer, el demonio puede influir,
¿no es cierto?, en grados sobre una persona al nivel de llegar a tener prácticamente un control a veces de la voluntad del sujeto. Si bien en el caso de del caso de los que están endemoniados, tú puedes descubrir que las personas en el fondo igual tienen cierto grado de conciencia y de voluntad. De hecho, puedes hacerlo volver en el momento en que tú estás haciendo el exorcismo, obligar al demonio a callar y lograr retomar el control de la persona para conversar con la persona y luego continuar, ¿no es cierto?, el proceso del exorcismo. Entonces, ¿quién puede hacer este tipo de trabajo? Bueno, todo creyente puede enfrentar al demonio porque estamos bajo una protección especial del Señor, pero si vamos a entrar en el ring a pelear con el demonio, eso es lo mismo que entrar a boxear. Ya tú vas a tener experticia en la medida que más contendores vas teniendo. Vas a ir conociendo sus estratagemas que la Biblia no nos las explica, ¿ya? No nos las explica. Por ejemplo, normalmente en los ambientes carismáticos se piensa que el demonio se fue cuando la persona dice, ya, quede libre. Eso normalmente es una mentira. El demonio no se va así de fácil. Hay procesos de exorcismo que van a demorar algunos meses, otros han demorado años y en algunas ocasiones se han ido de inmediato. Como están los demonios dentro de un sujeto por el designio de la voluntad del Señor, tampoco es llegar y expulsar. A veces se encuentran entregados por el propio Señor en manos del demonio para que estas personas, no sé, tengan un tipo de aprendizaje que Dios en su providencia ha determinado. Por ejemplo, tenemos el caso de Job. Ya Dios autorizó, aunque limitó las acciones del demonio contra su siervo Job, ya Dios ordenó a un espíritu de mentira que tomase control de la boca del profeta del rey Acab. ¿Te fijas? El Señor envió un espíritu maligno para que atormentase al rey Saúl. Ya Dios permite que el anticristo, instrumento del demonio, engañe a los moradores de la tierra. Satanás solicitó que Pedro le fuera entregado para sacudirlo. Pablo mismo tuvo en su cuerpo un ángel de Satanás para que lo golpease, y la embestida diabólica en la escatología apocalíptica acontece solo con el permiso y autorización del Señor. Entonces, leo una cita de Calvino, dice, dado que el diablo es perverso por naturaleza, se esfuerza en no obedecer a Dios y no cesa de rebelarse contra él y resistirle, su perversidad y su propósito de oposición a Dios salen de sí mismo, pero como Dios lo tiene fuertemente atado con las cuerdas de su poder, no le permite ejecutar más que lo que él quiere. Así es como el diablo, lo quiera o no, sirve a su creador totalmente contrariado de ocuparse en aquello que la buena voluntad de Dios le impone. Ya, esa es la experiencia que uno mismo tiene también en los casos del exorcismo. Y es nuestra perspectiva teológica de las escuelas con formación reformada. Quisiera, primero que todo, pastor, querido, amén, a la confesión que leíste, Ginebra, estoy absolutamente de acuerdo. Es interesante porque la Biblia dice que a los que amamos a Dios todo ayuda bien. Aún este tipo de acechanzas y ataques es para nuestro proceso de formación. Y al mismo tiempo, el Señor nos dice en varias ocasiones, en Efesios 6, en Santiago, resistir al diablo. O sea, hay como una especie de dos verdades que es una sola verdad. Correcto. A los que amamos a Dios todo ayuda bien, pero sin embargo tenemos el mandato de resistir. Nosotros no conocemos el decreto del Señor en cuanto a estas cosas, pero tenemos un llamado a confiar en que todo lo que nos pase es para bien y al mismo tiempo a tomar con seriedad lo que la Biblia llama en Efesios 6, tomar la armadura de Dios contra las acechanzas, truanerías, engaños de Satanás. Entonces digamos que son dos verdades con las que el creyente tiene que vivir, pero finalmente estamos viviendo en las manos seguras de Dios. Claro. En el caso de Pedro, el Señor dice, mira, Satanás os ha pedido para zarandearos y yo les di permiso. Entonces, en muchos contextos, esta batalla espiritual o este exorcismo, por así decirlo, y lo digo con mucho respeto, podría llegar a ser una batalla en contra de los designios de Dios en ciertos aspectos, ¿no? Podría yo estar batallando frente a la voluntad de Dios. Imagínense a un apóstol Pedro, que en Corintios 12 dice que un mensajero de Satanás que lo abofetee para que no se llene de orgullo. En el caso, el apóstol Pablo ora y el Señor le responde, bástate mi gracia, tiene un propósito santo. En un contexto podríamos estar diciendo,
moderno que lo ate o lo saque o lo reprenda, pero dentro del contexto fue enviado por Dios, en contra de la misma voluntad de Dios de hacer daño, pero está haciendo bien porque Dios está en absoluto control. Entonces, en ese sentido, vivimos en esa realidad. Dios es soberano, pero un Dios soberano nos manda también a resistir conforme a su voluntad. Correcto. Correcto. Así que, por lo tanto, Brenda, indudablemente que quien va a enfrentar al demonio debe tener una cantidad de estudios teológicos. Ya debe tener una cantidad de estudios teológicos. No estoy hablando de, por ejemplo, mi hijo hace un poco tiempo atrás tuvo que expulsar un demonio que fue a molestarlo a su pieza, ¿ya? Una especie de aparición. Yo le dije, mira, hijo, cuando vuelva a aparecer, dale la orden en el nombre de Jesucristo que se vaya y no te va a molestar más. Lo hizo y efectivamente así sucedió. Pero cuando alguien se dedica a este tipo de trabajo, de donde va a estar, ¿no es cierto?, digamos, la formación exorcística, debe tener formación teológica. Necesita formación teológica, necesita formación en la materia de la demonología, ¿ya? Y sin descuidar el resto de las doctrinas teológicas que van a servir mucho, porque el diablo es un mentiroso y va a tratar de hacer sentir o que pensemos que él es tan poderoso como Dios. Nunca hay que olvidar la soberanía de Dios y el misterio de su providencia. Y hay que escudriñarlo, indagar, ¿no es cierto?, y discernir, porque esta persona se encuentra en esta situación. Solo quiero agregar algo interesante. El asunto de esto es en la autoridad de Cristo, ¿no? No sé si recuerdan ese pasaje en Hechos de los Apóstoles, vienen unos hombres, los hijos de Seba, y el demonio mismo les dice, yo sé quién es Pablo, yo sé quién es Jesús, y ustedes quiénes son. Eso no es un asunto ligero, pero finalmente la autoridad está en Cristo, como tú bien dices, en la autoridad del Señor, en el nombre del Señor, es que vivimos estas batallas. Por eso bien dice en Efesios que es en el poder de su fuerza que afrontamos todas estas situaciones. Excelente. Una siguiente pregunta, Pastor Joel. ¿Existe entonces algún método estándar, algún método general para realizar esta guerra? Bien, continuando lo que decía el pastor Javier respecto a que todo creyente debería poder participar en estas cosas, quiero leer un texto de la palabra del Señor en Marcos 16, 17. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas, ¿no? Entonces, en este tema de liberaciones, en este sentido, no existe un tipo de jerarquía especial. Por ejemplo, hay personas que sí, hay personas que no. Según el Señor, los que han creído en el nombre de Jesús deberían poder. Ahora, según el teólogo latinoamericano Pablo Deidos, él dice lo siguiente: en las iglesias evangélicas no se habla de exorcismo, sino de liberación o expulsión de demonios, y no se sigue ningún ritual establecido. Es verdad que muchas personas que han participado, por ejemplo, en este tema de liberación, liberando a las personas, así reprendiendo a los demonios en el nombre de Jesús, es verdad que muchas personas han desarrollado ciertos métodos que en lo personal yo lo veo como extremos, porque no son cosas que hizo Jesús o que hizo los apóstoles. De ahí es que estoy de acuerdo con el pastor Esteban y que es importante que las personas que vayan a realizar esta tarea tengan formación teológica, porque a veces, si bien es verdad que toda persona que ha creído en el nombre de Jesús pudiera, en el nombre de Jesús, echar fuera el demonio, al mismo tiempo es verdad que muchas personas, cuando están en estos contextos de liberación, se ponen a hacer cosas que no tienen nada que ver con la Biblia. Por ejemplo, algunas personas agarran aceite, le echan aceite a la persona, o como estamos platicando, algunas personas simplemente van y se meten a algo que ni siquiera saben si es la voluntad del Señor. En la práctica, miren, yo soy realista, en la práctica, en mi contexto, no todas las personas que participan en liberación tienen una formación teológica, aunque deberían tenerla. Ahora, en la práctica, lo que yo he aprendido de esto, de manera experiencial, es que si hay una persona que necesita liberación y alguien te llama, pastor, puede ir a orar, yo creo que es importante orar al Señor y ver si es su voluntad ir a este lugar,
porque como dicen los compañeros pastores, hay momentos en que no, hay momentos en que la persona está en un tiempo, hay momentos en que la persona está pasando algo con el Señor ha preparado ese contexto, y yo creo que para ir a realizar este tipo de trabajo es importante contar con la voluntad del Señor y saber si uno tiene el visto bueno del Señor o no te metas ahí, yo estoy haciendo algo. Así que, por lo menos los evangélicos, creo que no hay ningún ritual establecido. Lo que dice Marcos es que en mi nombre echarán fuera demonios. No encuentro que haya que hacer algo más, aparte de, como dice el pastor, reprenderlo en el nombre de Jesús. Si alguien le quiere añadir algo más, creo que ya sería algo más fuera de Escritura. Esa podría ser mi respuesta. Ya. ¿Y cómo se resiste al diablo y a sus demonios cuando se atraviesa un ataque demoníaco? Pastor Esteban, ¿podría ayudarnos? ¿Cómo se resiste a un demonio? ¿Estaremos hablando de la acción ordinaria del demonio, que es la tentación, o de la acción extraordinaria del demonio? Porque va a depender de cuál de las dos. Extraordinaria, por favor. Si estamos hablando de ambas, por favor. Bueno, la manifestación, o sea, en la acción ordinaria del demonio, que es la tentación, se resiste teniendo una vida de santidad, una vida de santificación, una vida de consagración, una vida de sujeción al señorío de Cristo. ¿Ya? Pero cuando estamos hablando de una acción extraordinaria del demonio, ¿cómo se resiste? Va a depender. Si estamos hablando de una infestación de una propiedad, por ejemplo, no se resiste de la misma manera que enfrentando a una persona que tiene demonios. ¿Ya? Si el demonio está actuando en la psiquis del sujeto y tiene una obsesión sobre él, no se resiste de la misma manera como un demonio dentro de la persona. Porque el demonio genera una obsesión en la persona, el demonio sigue estando fuera del sujeto. Entonces, ¿cómo resiste esa persona ese tipo de cosas? ¿Te das cuenta? Entonces, va a depender del tipo de ataque que haya generado el demonio. No todos los ataques del demonio son de la misma forma, no todos los demonios son tan fáciles de expulsar, ¿ya? No todos los demonios son tan ingeniosos. Parece que hubieran soldados ya que son los que están cuerpo a cuerpo, y también están los pensantes que están detrás, ¿ya? Entonces depende también con la jerarquía que tengas que enfrentar. Si es una jerarquía que ya tiene una tremenda cantidad de experiencia en esto, requiere a veces, te lo señalo, fui a ver una vez un caso de un endemoniado con el pastor. En ese tiempo yo estaba circulando en los ambientes carismáticos y el pastor me pidió que ayunara 5 días. Yo ayuné 5 días, lo acompañé a expulsar el demonio y el sujeto se puso a dormir, se dio vuelta para el lado y no despertó más. Y yo quedé con hambre de 5 días sin comer. ¿Te das cuenta? Y sencillamente no pasó nada. Entonces, ¿cómo se enfrenta ese tipo de demonio? ¿Cómo se enfrenta? Recuerdo una mujer que tuve que exorcizar o liberar, como quieran llamarlo. Esta mujer se quedaba dormida cuando el demonio la hacía levitar unos 3-4 centímetros, unos 5 centímetros del piso, y se dormía cuando estaba en el aire. Y luego que se dormía, estando en el aire, la azotaba en la pared, la lanzaba como lanzar una pelota. Entonces, uno, frente a una situación por primera vez, un caso de ese tipo, a ese grado, uno no haya que hacer, porque si se te muere el paciente, ahí, ya, si el paciente sufre un corte en la cabeza con los azotes, entonces no sabes cómo actuar. Entonces, ¿cómo se actúa en las liberaciones, en los casos de posesión, en los casos de demonización extraordinaria? Va a depender del caso y de la experiencia del que hace el exorcismo. Entonces, no hay una receta única aquí en este punto. No así la tentación. La tentación, la vía es, ¿no es cierto?, mantenerte bajo el señorío de Cristo, rechazar el pecado y se acabó. Ya. Oh, bueno, quisiera agregar algo. Yo no he tenido experiencia, esta es la primera vez, no he tenido la primera vez en tener un caso extremo, ¿no? Normalmente la Biblia nos dice que, como tú mencionas, hay manifestaciones
sobrenaturales extremas, difíciles. Yo no he tenido esa experiencia, y también está la de Efesios, en donde aquellos que están sin Cristo están bajo su potestad, bajo su influencia, ¿de acuerdo? En la Biblia vemos que hay potestades espirituales, hay diferentes rangos según Efesios, y en esas nos da a todos como que la misma herramienta, ¿no? La armadura de Dios en ese sentido. Y en otros textos, como en Primera de Pedro o en Santiago, nos manda a resistir. Yo estoy totalmente de acuerdo en tu posición en el sentido de que el llamado a resistir es una sujeción a la Escritura, no solamente sujeción intelectual, sino una convivir o vivir el Evangelio de tal manera que el resistir no es una mente intelectual, sino un asunto real, en someternos a la voluntad de Dios, porque Dios tiene cuidado de nosotros. En el caso de los endemoniados gadarenos, recuerdan que era una legión completa y tuvieron que pedir permiso al Señor para salir, y el Señor se los concedió. Nosotros podemos tener todo este tipo de experiencias, pero finalmente la autoridad final, nosotros somos instrumentos o mensajeros, pero la autoridad final de liberación, tanto de un caso extremo como de una persona muerta en sus delitos y pecados, es un asunto potestativo de Dios. Nosotros servimos fielmente y predicamos y oramos, pero finalmente la voluntad de Dios. Hubiera podido decir el Señor, no vayan a los cerdos como vayan a los cerdos, ¿sí? O en el caso del apóstol Pablo, que era para su santificación. Entonces, en ese sentido, descansamos en la plena soberanía de Dios, hacemos su voluntad y finalmente su decisión es la que le da gloria y nos sujetamos a ella. Solamente quería agregar ese comentario, más afirmando lo tuyo, Pastor Esteban. Súper, gracias. Siguiente pregunta, quien quiera responde. ¿Existe algún peligro en intentar expulsar un demonio si no se está a cuentas con Dios? Por ejemplo, si se está permaneciendo en un pecado o si no se vive una vida de santidad en ese momento. Después de pasar lo de los exorcistas, ¿no es cierto? Que los dejaron sin ropa, le dieron una tremenda paliza y salieron arrancando. Puede salir muy malherido de una situación así, y incluso puede llegar a tener una opresión demoníaca de la que sea muy difícil zafarse. Ya voces que vas a empezar a escuchar constantemente y que no vas a hallar cómo sacarlas de tu cabeza. Puede llegar a pasar que te dé un entumecimiento en los miembros del cuerpo y te permanezca durante semanas, quincenas, un mes, y no hayas que hacer y vayas al médico y empieces a entrar en pánico. También puede pasar eso, depende si estuviste tratando de expulsar un demonio de alguien que lo había metido por hechicería. Es probable que empieces a sentir las agujas en tu propio cuerpo, tú misma, y te vas a asustar mucho, no vas a saber qué hacer. Entonces, no es una cuestión de llegar y meterse si no estás en condiciones, porque a veces puede ser que el boxeador es un peso pesado y tú seas un peso pluma y te va a pulverizar en el cuadrilátero, ¿ya? Y vas a terminar llorando. Hay gente que acompaña la liberación, se asusta y sale arrancando, y prácticamente tú tienes que estar atento al hermano que ya acusó debilidad y le dice: mantente orando el Padre Nuestro, repite el credo apostólico, no sé, mantente, invoca el nombre de Jesús, y el sujeto no es capaz y arranca, te fijas, y luego tiene pesadillas y empieza a ver sombras en la casa, se le sientan en los pies mientras está durmiendo. Los fenómenos son interminables. Sí, múltiples y muy variados por lo que comentan. Pastor Joel, adelante. Sí, respecto a lo que dice el pastor Esteban, personalmente creo que sí, todo creyente puede participar en una liberación. No obstante, creo que los creyentes, para participar de estas actividades, deben de tener una madurez bíblica y una vida espiritual sólida, por los contextos de los que está mencionando el pastor Esteban. Hay algunas personas que, hay un caso, por ejemplo, una persona necesita liberación en ese sentido, y los hermanos van, agarran a 2 o 3 hermanos, una persona, por ejemplo, no quiere ir, no, pero es que a mí me da miedo, me asusta, no quiero involucrarme con ese tipo de cosas, y a veces hay hermanos que lo fuerzan, no, pero mira, te falta la fe, tienes que ir adelante, en el nombre de Jesús, repréndelo y ya. Y hay personas que, yo conozco varios casos, que por esta presión se han tenido que meter, se metieron, oraron, ok, tuvieron éxito con la situación, terminaron eso, llegó la noche y sufrieron caso de que le tocaban los pies, comenzaban a escuchar voces, y la persona tenía miedo de meterse ese tipo de cosas.
Ahora, entendamos que puede ser, sí, quizás le faltó el feo algo, no importa, pero si no te sientes capacitado para entrar en eso, no deberías obligar, nadie debería obligarte a participar. Entonces, la muchacha, por ejemplo, llegó a afectar a nivel psicológico, se llegó a afectar bastante. Entonces, yo creo que una persona me preguntaba, ¿alguna vez tú has tenido alguna experiencia que un demonio te ha tocado o algo? Y yo le soy sincero, mira, particularmente casi no he tenido ese tipo de experiencia. Porque si a mí me llegan a tocar o algo sencillo, yo me levanto, reprendo en el nombre de Jesús, se va, no le tengo miedo, no me da miedo. En cambio, hay algunas personas, su humanidad, por así decirlo, sí tienen miedo a que le toquen los pies, a escuchar voces, les da miedo. Es como que no tienen una vida espiritual muy sólida para poder responder a este tipo de situaciones. Así que si bien todos los creyentes pueden llegar a participar en una liberación, creo que es muy importante tener una vida espiritual sólida. Si no hay solidez espiritual, la verdad que creo que es mejor dejar a personas que sí tengan una vida espiritual sólida. Sí, puede llegar a tener una experiencia traumática. Ese creyente es probable que en medio del gentío el demonio le saque en cara un pecado oculto que nadie conocía. Este creyente que tiene una apariencia de piedad, o a lo mejor tiene una vida de piedad, pero nadie imagina que ha cometido un pecado que es censurable y el demonio no va a tener problemas en enrostrárselo. Entonces este creyente va a tener una experiencia traumática respecto a esa situación. Ya te fijas, y hay que proteger a los creyentes de ese tipo de cosas. Si esto no es una cuestión de ir todos en un montón, apatotados, ¿no es cierto?, a pegarle al diablo. No, el diablo te puede salir pesado y puede llegar a generar una destrucción en tu vida, marcarte, dañar tu imagen, perjudicar tu testimonio, y tengas que confesar después públicamente en la iglesia un pecado que el demonio lo sacó a luz, y tú tengas que reconocer que eso fue cierto. Después no vas a querer enfrentar otro caso de posesión, de posesión o digamos, de demonización, para no usar el término de demonización. Entonces son complejos los casos a veces. Mis hermanos, perdón, continúa, Brenda. Sí, qué importante realizar estas recomendaciones para todos aquellos grupos que creen que, bueno, vamos todos y podemos contra el demonio. Hay que examinar las motivaciones de nuestros corazones, ¿no? Para ver cuál es la razón por la cual nosotros queremos ir e involucrarnos en quizás una batalla que no nos corresponda en ese momento, en ese lugar o de esa manera, ¿no? Pero Pastor Javier Gil, adelante. Mira, yo no sé si el Señor ha tenido mucha misericordia de mi vida o del contexto en el que me muevo en la iglesia, pero nunca hemos tenido un caso así. No he tenido el primero de una manifestación de esas que da miedo, ¿no? Sin embargo, la escritura sigue siendo autoritativa para todos nosotros, sea que sea grande o pequeño, ¿de acuerdo? En ese sentido, la Biblia nos dice que Satanás está acechando, buscando poner trampas en muchos aspectos, ¿de acuerdo? Una de las cosas que leía esta mañana un poco acerca de esos asuntos es cómo poder discernir, y eso se necesita una madurez y una solidez teológica, en que pueda ser un caso de epilepsia, de salud real, y de pronto atribuirlo a un ataque satánico. ¿Sí? Hay muchas cosas. En mi contexto en Cali he visto abusos en ese sentido de que todos se lo achacan a Satanás, inclusive no dándole medicina necesaria para algunas personas, y eso se puede convertir en un asunto peligroso. He conocido personas que se les niega ir al médico porque es falta de fe, porque eso se arregla de ciertas cosas. Entonces, ese tipo de cosas también tiene que ser un conocimiento claro, pero también la falta de conocimiento de la escritura lleva a mucho misticismo, a muchas cosas que no son de la escritura, y uno podría estar atribuyéndole aspectos satánicos a algo que no lo tiene. Y a lo que sí lo tiene, por lo menos la tergiversación de una doctrina, una mala enseñanza, una mentira, un engaño, que es un ataque satánico, como no es un asunto así como tan caótico, la gente no le toma la seriedad de vida, ¿de acuerdo? Como que vemos los ataques satánicos en asuntos de miedo, ¿no? Pero hay cosas sencillas que terminan tal vez haciendo mucho más daño en la vida del creyente, y por eso estamos llamados a resistir y a usar la armadura de Dios en ese sentido. De nuevo, yo respeto a mis hermanos y estoy aprendiendo muchísimo. Yo no he tenido eso, y el día que lo tenga, los buscaré, sobre todo Pastor Esteban, a que me asesoren en este sentido, pero sí es una realidad espiritual en todo sentido.
Sí. Esa armadura, algo que señalar, perdón, pastor, lo que menciona el pastor Javier es cierto. Yo ayer estuve dando mi clase de estudio bíblico respecto a cómo asciende la miseria en nuestros sectores del continente, cómo está ascendiendo la miseria, y la miseria está ascendiendo principalmente bajo estructuras de pecado. El demonio ya, y les decía a los hermanos, ya no es tan efectivo tomar a un sujeto, ¿no es cierto?, transformarlo en un sujeto que aparezca en la prensa por su condición miserable, de dominado por un demonio. El demonio hoy día lo que está haciendo es crear estructuras de pecado a través de filosofías diversas que están desde el mundo político y que están ejerciendo una presión horrible a mayor cantidad de personas, ya millones de personas, en vez de estar infectando a un solo sujeto. Y ahí sí hay una gran batalla espiritual que es cultural, y detrás de eso está el padre de la mentira, detrás de todos estos ismos que son terriblemente peligrosos en toda Latinoamérica. Y la iglesia tampoco ha sido capaz de discernir la presencia del mal ya en el mundo del torrente sanguíneo de la política. ¿Te fijas? Entonces, claro que hay estructuras de pecado que son tanto y más preocupante que el caso de una demonización. Como si, bueno, no como si, realmente ha permeado la política, la música, el entretenimiento. En Chile no teníamos el problema del narcotráfico, lo tenemos serio hoy día, serio. ¿Ya? El narcotráfico es terrible en nuestro país. Tenemos el caso, tampoco teníamos en Chile secuestros. Hoy día tenemos secuestros también, la gente está muy insegura, y las clases de asesinatos que hoy día se están viendo en mi país, nosotros no teníamos la costumbre de ver ese tipo de descuartizamientos lanzados en las calles principales de la capital, en Santiago. Entonces tú te das cuenta de que el demonio ha generado una cultura de muerte sin necesidad de hacer que un sujeto tenga levitación o espasmos epilépticos. No necesita eso. El demonio ha encontrado una forma porque el demonio también aprende con nosotros, aprende con la cultura, es un perfecto psiquiatra, es un perfecto psicólogo. Ya, Nefario, si alguna vez pueden ver la película Nefario, ahí tú tienes un diálogo psicológico del demonio, pero extraordinario. El demonio aprende con nosotros y hoy día está preocupado de cómo causar miseria más rápido y a mayor nivel de personas. Y en eso están todas estas estructuras culturales, ¿no es cierto?, y políticas bajo el control demoníaco. Y eso sí que hay que exorcizar en nuestros países. Agregando, mi querido pastor Esteban, es absolutamente cierto. Una cosa es una liberación, un endemoniado que pueda darse el caso, es individual, pero la masificación de filosofías huecas, dañinas, destructivas. Hay una cita que el hermano John Blanchard del pasado decía: se nos opone un enemigo viviente, inteligente, pleno de recursos, astuto, que puede sobrevivir a los cristianos más viejos, trabajar más que los más ocupados y pelear las batallas más fuertes. O sea, es un enemigo real, y en el contexto reformado en el que me muevo, se tiende a minimizar su poder y su alcance. Pero es una realidad que la Biblia no minimiza. El Señor enseñó de esto, los apóstoles enseñaron de eso, y muchas veces sus más feroces ataques es la perversión de la verdad, la manipulación del evangelio, la perversión de eso, y cómo empieza a permear tantas cosas dañinas en la vida aún de la misma iglesia. Entonces yo agradezco lo que estás diciendo, porque es muy importante. Miren, cada creyente está llamado a escudriñar, a profundizar, a memorizar, a meditar las escrituras, y eso es un ambiente que se ha perdido. Por eso muchas personas, cuando un pastor desde el púlpito dice algo, lo primero que dicen es amén, sin haber tenido el tiempo de discernir, filtrar si lo que dice es correcto. En el contexto en que yo vivo, el carismatismo en sus abusos ha hecho cosas nefastas, o sea, vergonzosas, criminales inclusive. Pero bien dice el Señor, mi pueblo sufre daño por falta de conocimiento. Necesitamos instrucción bíblica, necesitamos púlpitos llenos de predicaciones abiertas y honestas de todos estos temas, no solamente de algunas cosas puntuales. Todo el consejo de Dios es necesario para esta dura y cruel batalla que ya Cristo ganó en la cruz de Calvario, pero sin embargo estamos llamados a continuarla y a perseverar, no para ganar,
sino para mantenernos en lo que ya se nos ha sido dado en Cristo Jesús. Sí, sí. A mí me preocupa mucho que nuestras congregaciones, no sé cómo será en el país de ustedes, pero nuestras congregaciones en Chile nos involucran en la cuestión política. ¿Te fijas? Dicen que es del demonio, entonces se aísla, y en ese aislamiento el demonio ha ejercido una tiranía que al final termina tiranizando a todos los que somos ciudadanos de un país, a todos, porque él es el que forma las leyes. ¿Ya? Cuando ya tiene el control en el torrente sanguíneo principal, ¿no es cierto?, de una nación, que es donde se ejercen las leyes del país. Oye, eso es terrible, porque eso puede significar un día el cierre de nuestras comunidades cristianas. Todo depende de quién llegue a ostentar el poder. Y si el que ostenta el poder es un sujeto con una filosofía diabólica y perversa, eso nos va a doler mucho, y nuestra iglesia anda en una especie de cacería de brujas, buscando demonios por los árboles, buscando demonios por las aguas, y los demonios están gobernando la nación. Pastor, yo solo quiero agregar algo. En mi contexto, en el catolicismo romano que es detrás de todo lo que es Colombia, hay muchas cosas que esto es secular y esto es sagrado, ¿no? O sea, nosotros estamos llamados a tener una cosmovisión completa de que todo se hace para la gloria de Dios. Entonces, muchas veces la mala adoctrinamiento dice esto es pecado, ser abogado es pecado, ser aquello es pecado. Y lo que hace es aislar al creyente de ser un medio de influencia, de ser luz y sal en esos aspectos. La corrupción es una realidad, pero la luz y sal del creyente también es una realidad muy fuerte a la cual estamos llamados a continuar. Y quiera el Señor ayudarnos a que tengamos una cosmovisión bíblica correcta acerca de todo lo que nos dice el Señor, en donde podemos ser luz y sal. Gracias, Pastor Javier. Pastor Joel, ¿pudiera ayudarnos con la siguiente pregunta? ¿El cristiano debe tener miedo a los espíritus demoníacos o a los ángeles caídos? ¿O cómo lidiar con ese miedo si es que se tiene? Bueno, desde que me convertí en cristianismo en el 2011, estos temas de demonios o algo por el estilo, personalmente nunca me han dado miedo. Ahora, cuando llegué a Cristo, yo llegué a esta conclusión: realmente no hay una razón para tener miedo. O sea, si tienes a Dios en tu vida, tienes a Cristo en tu vida, Cristo es más grande, más poderoso que cualquier fuerza de las tinieblas. Ahora, aunque en la debilidad de muchas personas, en la flaqueza, en las falencias de muchas personas tienen miedo. La experiencia de que un ser espiritual los toque, les hable o algo, en algún punto estas personas como que razonan de que este demonio se les va a meter y va a llegar a controlar su vida. No sé cómo llegan a esas conclusiones, que esas son conclusiones producidas por el miedo, pero de ahí es la importancia de ser creyentes firmes y sólidos en la palabra. No vemos en ningún punto que un demonio venga sobre una persona y mira, te voy a controlar, te voy a poseer, aunque seas cristiano, no importa, pasa, te voy a meter, algo por el estilo. Lamentablemente esa es la conclusión en la que algunas personas llegan, de que el hecho de que tengan una experiencia, un demonio, un espíritu o algo, llegan a una conclusión por miedo, como que ese demonio va a tener poder, influencia en su vida, más de lo que pueda tener Cristo en su vida. Entonces yo creo que realmente que no hay razón para tener miedo. Si alguien tiene alguna experiencia con un espíritu que le está molestando, le está atormentando por alguna manera, debería poder, en el nombre de Jesús, sencillamente reprender a estos personajes. Ahora, yo creo, y esto es una opinión mía muy personal, como decía el pastor Esteban, los demonios son inteligentes, no son tontos. Entonces, yo creo que si un demonio ve que tú reaccionas con miedo porque te toca el pie, va a aprovechar ese miedo. Entonces, parafraseando, no, un demonio mira, esta cristiana le voy a desviar la atención, le voy a quitar la paz, voy a perturbar su oración, voy a perturbar su momento de la escritura. Tal vez la persona está leyendo la Biblia y se abre la cajonera o cae algo. Bueno, la persona deja de estudiar la Biblia, se asusta y perturba su vida espiritual. Entonces, si un demonio ve que usted es fácilmente asustable con este tipo de cosas, tenga por seguro que lo va a aprovechar. Va a aprovechar ese tipo de cosas para perturbar su vida espiritual. Entonces, no hay razón realmente para tener miedo. Si en algún caso usted siente como creyente que este tipo de cosas están afectando su vida,
están afectando su comunión, están afectando su caminar día a día, es importante recurrir a su pastor, hablar sobre esto con su pastor. Pastor, mire, estoy teniendo este problema, y yo creo que un pastor sólido en la escritura le va a instruir. No hay por qué tener miedo. Los creyentes tenemos más autoridad que cualquier hueste de maldad. La lucha es real, es la lucha contra la hueste de maldad opera en diferentes sectores, en diferentes contextos, son los contextos que están mencionando los pastores. Entonces yo creo que el miedo se puede vencer con un discipulado completo e integral que instruya a la persona, que mientras la persona esté en Cristo no hay razón de temer. Las huestes de maldad no van a tener más poder, más autoridad que ellos. Entonces un creyente no debería tener miedo. Hay muchas personas que tienen miedo, y yo creo que una buena instrucción, un buen discipulado en la palabra del Señor puede ayudar a la iglesia, o puede ayudar a estas personas a disipar estos miedos. Eso sería mi respuesta. Gracias, pastor. ¿Qué pasa en esos casos en los que, bueno, hay distintas denominaciones en tantos lugares diferentes, en tantos países? En el caso en el que tu pastor, tu propio pastor, el pastor de tu congregación, subestime tal vez a alguna experiencia demoníaca que tú estés viviendo, y solo te diga, bueno, oremos y punto. Se requiere recurrir tal vez a otro pastor en alguna otra iglesia que sí tenga experiencia con estos temas. ¿Esa es una pregunta para mí o abierta? Abierta. Yo particularmente creo que si no estoy recibiendo, a ver, lo primordial es siempre es ir al pastor, ¿no? Pero la pregunta es, hay casos en que los pastores les prestan poco o nada atención a estos temas. Entonces, ¿debería uno recurrir a una persona que tenga mayor experiencia o sepa más del tema? Yo creo que sí. Yo creo que, aparte del pastor, yo creo que hay personas, hay hermanos en la iglesia que tienen quizás en algunas ocasiones mejor preparación que el pastor, o mayor experiencia que el pastor. Entonces, particularmente, no se me toma mal este comentario. Creo que una persona quizás que haya tenido un poquito más de experiencia, tenga más años experimentando estas cosas, o que ha vivido estas cosas, creo que podría tener un poco más de orientación, podría dar un poquito más de orientación para enfrentar estas cosas. Porque ahí está la cuestión. Hay personas que, bueno, saben que en Cristo tenemos la autoridad para reprender cualquier demonio, pero quizás nunca han experimentado esto. Hay que ver, una cosa es lo que uno habla y otra cosa es lo que uno experimenta en el campo, cuando ya estás delante de la persona. Yo he conocido casos de personas muy instruidas en la Biblia, están delante del poseído y se quedan congelados. No reaccionan, no saben cómo actuar. Entonces, si mi pastor, por ejemplo, no me da la orientación adecuada, yo oraría al Señor primeramente y le diría, Señor, mi pastor quizás no me está dando la orientación adecuada. Envía a alguien, Señor, alguien que venga de parte de ti, porque si uno se pone a buscar aquí y allá, quizás pueda caer en las manos equivocadas. Entonces, lo mejor es orar al Señor, Señor, envía a alguien que me pueda explicar, me pueda dar la orientación adecuada, y yo creo que el Señor puede contestar esta oración y proveer a las personas adecuadas para dar la instrucción adecuada. Esa sería mi respuesta. Yo quisiera agregar algo. Soy como al menos experto en esos temas experienciales, pero yo tengo una preocupación que me asalta en este momento, de que de pronto veamos las acechanzas de Satanás de una manera solamente sobrenatural, y aquellos ataques sutiles que hacen mucho daño. Yo no sé qué tan seguido tengan ustedes experiencias de esta manera sobrenatural. Como les digo, yo no he tenido la primera. Pero pienso que los ataques de Satanás son tan diversos, profundos y fuertes, que tal vez desviarnos solo hacia ese lado hace que desviamos otra parte de la batalla, de lo que está establecido, de esos conflictos espirituales que son demasiado serios. ¿Sí? Entonces, ayer, como bien decía el pastor Joel, bueno, si a mí por lo menos llegan en la noche y me mueven los pies y no hay nadie, pues yo acudo a mi Dios. Señor, protégeme y guárdame, Padre Celestial, y permíteme dormir en paz. En ese sentido, confío y oro y clamo al que tiene el poder de cuidarme, protegerme, sostenerme, consolarme, animarme en todos esos aspectos. Una lucha muy fuerte que está en mi contexto es cuando un hermano le va mal económicamente, ¿no? Y de pronto se me acerca, pastor, me estarán haciendo brujería. Entonces, también hay una tendencia a echar la culpa a todos esos aspectos demoníacos, brujería, hechicería, y no tomar en serio su pecado.
no tomar en serio sus malas decisiones, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que en este contexto de exorcismo, si me permite liberación, yo creo que son casos puntuales, fortuitos, bien particulares, únicos, a diferencia de un ataque continuo, acérrimo, sin cuartel, sin descanso, 24/7, de las acechanzas de Satanás frente a pervertir el evangelio, a cambiar la doctrina, ¿sí? A llevar a creer cosas que la Biblia no dice. Estamos en tiempos donde si un hermano, lo digo hermano, cae en adulterio, al pastor le queda fácil decir fue un espíritu inmundo que te lo causó. Sí, entonces, de alguna manera, toda esta guerra espiritual se desvió de tal manera que ahora todo lo malo que ocurra es culpa del diablo. Y la soberanía, la providencia o las malas decisiones o las consecuencias del pecado no son puestas sobre la mesa para ser analizadas. Entonces, de verdad, estoy muy agradecido por todo lo que estoy aprendiendo, pero eso es como un asunto muy particular. Pero el conflicto espiritual o las batallas son realmente feroces. Y muchos cristianos sufren sin necesidad de que les tiren un zapato, les muevan un pie. Muchos creyentes buenos están siendo atacados, como fue en el caso de Eva, ¿no? Tergiversando la doctrina, cambiando el carácter de Dios y muchas de estas cosas. Solo quería expresar que este conflicto espiritual que estamos viviendo es mucho más amplio que esos casos particulares, los cuales respeto, y quiera el Señor guardarme de todo eso, y el día que me toque, pues que Dios me dé el discernimiento y la sabiduría para manejarlo. Pero pienso que esos aspectos son particulares y el aspecto general fuerte creo que sigue siendo el mayor ataque en tiempos como hoy. Pastor, hablaba acerca de la armadura hace un momento. ¿Cómo ponernos entonces la armadura, Pastor Javier? Bueno, Efesios es muy claro y solamente sería cuestión de leerlo. En Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cristo es la autoridad, Cristo es el poder, Cristo es la fuente de todo lo bueno que tenemos nosotros. Entonces, esta batalla es en sus fuerzas, es en su autoridad, es en su victoria, es en el Evangelio. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Es de Dios, Dios es el que la da. Y tiene un propósito para que podáis estar firmes contra las acechanzas. Estas acechanzas son diversas y solamente pensaba hoy en un caso. Ustedes, no sé cómo sea el derecho en sus países, pero normalmente cuando una persona va a llevar un caso, dice, esto parecido se juzgó en el pasado, voy a traer este caso y miramos cómo se desarrolló. Ahora imagínate la experiencia de Satanás por miles y miles de años atacando a creyentes con los mismos pecados, con las mismas luchas, con las mismas dificultades. Entonces tiene todo un repertorio de acechanzas bien diseñado para cada uno de nosotros. Pero la armadura de Dios está diseñada para que podamos estar firmes, para que nos mantengamos firmes, para que no nos dejemos tumbar, para que estemos en la continua batalla. Porque el Señor bien dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y al final, solamente para agregar y poder permitir que los hermanos participen y aprendan de ellos, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Todos los días son difíciles. Satanás no tiene, bueno, estás en el día del Señor domingo, te dejo descansar. O no dice, ahorita estás muy débil espiritualmente, te dejo de atacar. No tiene misericordia, nos odia, nos detesta. Y bien dice el Señor, tome la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estemos firmes. No caigamos en desánimo, en depresiones, en angustias, en culpas. Y toda la armadura de Dios está diseñada conforme a la Escritura para resistir. Y yo pido perdón, ¿no? Yo no veo en la Escritura un mandato de parte de Dios que estemos llamados a reprender, sino a resistir. ¿De acuerdo? En la cruz del Calvario, Cristo fue derrotado. Y nosotros hemos recibido las armas de parte de Dios que son espirituales para poder resistir, porque la batalla ya fue ganada en la cruz del Calvario. Bueno, y que se puede, porque la Biblia dice también que no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Y Pastor Joel quería agregar algo. Sí, apoyar un poquito lo que dice el Pastor Javier. Yo soy pentecostal, como les había mencionado, y es verdad, tengo que reconocer y ser sincero que muchas personas responsabilizan al diablo, a los demonios, por todo. Esto es real, es un problema real.
que tenemos que afrontar. Entonces, muchas cosas no tienen que ver nada con un demonio. Muchas veces es tu irresponsabilidad, no responder a tu pecado, no responder a tus acciones. Entonces, muchas personas encuentran fácil culpar al diablo. Yo creo, en este sentido, que la guerra espiritual es amplia y diversa. La cuestión de las posesiones y exorcismos solamente es una parte del tema. Y hay muchas personas que solamente la limitan a eso, como si solamente eso existiera. Entonces, han habido estos excesos de que si pasa algo, es el diablo, es un espíritu aquí, un espíritu... No, yo creo que hay que ser honesto. Zapatero a su zapato. Si la situación es de carácter espiritual, de carácter espiritual. Si la situación es de carácter médico, es de carácter médico. Si la situación es de carácter psicológico, es de carácter psicológico. Yo creo que un pastor es pastor, no es médico, a no ser que haya tenido estudios en medicina, no es psicólogo, a no ser que haya tenido estudios en psicología. Un pastor es un pastor. Y han habido estos problemas de que los pastores quieren abarcarlo todo y no practican lo que se llama derivar a alguien que sí sabe, por X o Y situaciones, ¿no? Entonces, para remarcar lo que dice el pastor Javier, yo creo que debemos de practicar lo que es el discernimiento de espíritu y ser honesto y sincero. Si hay una cierta situación, un cierto caso que es de carácter espiritual o de influencia demoníaca, se trata según esas medidas. Pero si la situación es de carácter médico o de carácter psicológico, no mentir, no engañar, no puede responsabilizar al diablo con todo y actuar con la prudencia y responsabilidad que tenemos delante del Señor, porque al final de cuentas somos pastores y estamos para cuidar a las personas y poder proveer la mejor instrucción posible. Entonces, si usted no estudió medicina, usted no estudió psicología, derive a una persona que sí estudió y que sepa tratar a la grey del Señor como se lo merece. Solamente remarcar eso. Gracias, pastor. Gracias, pastor Joel. Pastor Esteban, hay una pregunta tal vez a la que podríamos volver, es decir, al principio del conversatorio estaba mencionando usted algo relacionado con la siguiente pregunta. ¿Los cristianos pueden ser poseídos y o influenciados por espíritus demoníacos? Bueno, vuelvo a aclarar que el concepto de posesión no es válido. ¿Puede un creyente estar afectado por un demonio o por varios? Claro que puede, sin duda que puede estar afectado, ¿sí? Tiene vulnerabilidades este creyente. El apóstol Pablo, en la carta a los Corintios, habla de ese creyente que se encontraba en pecado, ¿no es cierto?, que se entregara en manos del demonio para la destrucción del cuerpo, a fin de que su espíritu fuera salvo en el día del Señor. Entonces, claro que un creyente es vulnerable. Si tú te metes en pecados graves, te metes en el ocultismo, claro que vas a salir afectado dentro de esa situación. Entonces, el creyente nunca va a estar bajo el total control de un demonio, a lo menos yo nunca lo he visto, y en mis casos de demonización, yo nunca he visto varios creyentes teniendo demonios. Eso sí lo he visto. Nunca he visto un creyente bajo el control total de un demonio. ¿Ya? Pero claro que un creyente es vulnerable, sí, es vulnerable. Si andas en la carne, si cometes pecados graves, si te metes en el ocultismo, si no cuidas tu estado mental también, si no estás en estado de vigilancia, la defensa va a depender de quién te ataca y cómo te ataca. ¿Ya? No hay una cuestión que se aplique a todos los casos. Hay demonios que son expertos en atacar el aparato cognitivo, son extraordinarios, son sagaces, son hábiles, ¿ya? Y hay demonios que van a atacarte para asustarte, los fenómenos de infestación, ¿no es cierto?, que aquí en el lugar donde yo vivo, cada vez que hablo con los hermanos, les cuento que eso para nosotros todos los meses está pasando algo siempre, y estamos acostumbrados por años a este tipo de situación. ¿Que te asusta? Claro que te asusta, es una cuestión indudablemente sobrenatural. Tú estás en este momento hablando yo contigo ya, y con ustedes, y que me golpeen la ventana, ¿no es cierto?, fuerte, o que me abren y no hay nadie aquí, claro que me da un susto, indudablemente, si no es una cuestión normal, ¿ya?
Entonces también puede pasar eso, claro que puede pasar eso, puede el demonio tocarte y puede llegar a tener un control en el área tuya, en el área de la sexualidad. El demonio podría llegar a tener un control fuerte. No te metas en la pornografía, que vas a tener problemas graves, y después el demonio va a tener control de tus áreas genitales y no vas a hallar qué hacer. Ya, claro que pasan esas cosas, sin duda que sí. Uno ha tenido que orar un montón de veces por ese tipo de problemas. Y ahí uso el término liberar. Ahí sí yo te podría decir que ha tenido que haber un ejercicio de liberación, que no es lo mismo que expulsar un demonio de dentro, o varios demonios de dentro de una persona, sino más que nada para que suelten un área y un aspecto de físico y a veces psicológico. Las obsesiones que provoca el demonio son terribles, horribles son. Ya, yo fui aquejado por una de ellas, siendo un pastor calvinista. Terminaba de predicar y no sabía si Jesús en verdad había muerto por mis pecados, no tenía seguridad de salvación, teológicamente todo aquí estaba ordenado, acá adentro había una sensación muy extraña. Claro que uno puede ser afectado por el demonio, te puede atacar fuertemente, dar una embestida horrible. Bueno, los que hemos peleado con el diablo sabemos que no es una pelea así donde tú no vayas a salir sin arañazos. Ya a veces no logras expulsarlo, terminas muy cansado, muy agotado, no duermes bien, a veces terminas muy dolorido y a veces te molesta, el demonio le encanta hacer bullying y te hace bullying o a tu familia, que es lo peor. De hecho, yo abandoné el área del exorcismo un tiempo porque el demonio, cuando ya no puede hacerte nada a ti, va con tus hijos. Yo tengo 3 hijos y mis 3 hijos han tenido que enfrentar estas situaciones, lo que significa vivir en la casa pastoral, en una capilla en donde se hacen expulsiones de demonios. Ellos sufren las consecuencias de eso. Y Dios nos cuide y todo lo que sabemos, claro que sí. Pero anda a decirle a un niño de 5 años que así es la cosa. No es tan fácil. No es tan fácil. Yo quisiera aportar, bueno, digamos que quiero ir a la sencillez de la escritura para mi caso, ¿no? La Biblia dice que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Entonces, indiscutiblemente, el conflicto espiritual o los ataques o acechanzas es para el creyente, ¿no? Y el creyente tiene que sufrir todo este tipo de cosas como parte de su peregrinaje y está establecido por el Señor, ¿de acuerdo? En sus diferentes índoles, ¿no? Ya tentaciones, acechanzas, trampas, perversiones doctrinales, en fin. Todo lo que Satanás pueda hacer para afectar la vida de un creyente lo va a hacer indiscutiblemente. Y pues, también confiamos que aún todo eso va a ser para nuestro bien y madurar al carácter de Cristo. Ahora, digamos que frente a que un creyente, digamos en el contexto del Nuevo Testamento, pueda tener espíritus dentro, por así decirlo, sacarlos o que sea dominado, considero que no. De hecho, a la luz de la Escritura me parece imposible, en el sentido de que el Señor nos ha pasado de muerte a vida, en el sentido que ahora mora en nosotros uno mayor que el que está en el mundo. Y siempre utilizo este ejemplo en la parábola del sembrador. No sé si recuerden, nosotros somos pámpanos, ¿sí? La vid es Cristo o el árbol y mi Padre es el labrador. Y aparte cada pámpano está sellado por el Espíritu Santo. Entonces, todas las implicaciones que de pronto en ciertos movimientos puedan decir, no, un creyente puede estar poseído, por así decirlo, usando esas expresiones por un demonio, implica que tuvieron que contaminar la vid para que afectara el pámpano, o que el Padre Celestial se dio la cuenta y dejó de cuidar bien su labranza, o que el Espíritu Santo se descuidó. Estamos hablando que Satanás es una criatura, no está al nivel de Dios. Y Dios la utiliza para nuestra santificación, pero un creyente le pertenece a Dios. Un creyente genuino es parte de su pueblo escogido y es ese pueblo salvado por gracia, por medio de la fe, que está llamado y está dotado con las herramientas que Dios mismo da para resistir en el día a día, el día malo, y acabando todo, dice el Señor, estar firmes. Entonces, esa sería mi humilde y sencilla apreciación conforme a lo que dice la Escritura para mi propia vida, ¿no? Gracias, pastor. Antes de continuar con las preguntas, que ya nos quedan poquitas, quiero agradecerles a ambos, a los 3 en realidad,
las diferentes posturas que están planteando, porque todas son enriquecedoras realmente. La escritura es nuestra autoridad, sin embargo también vemos en la práctica cómo el Señor direcciona a través de su Espíritu Santo algunas situaciones bien particulares. Y bueno, a siguiente, ya saben, quien se la tiene bastante clara es libre de responder. Las películas de terror son un tipo de entretenimiento que un cristiano puede disfrutar. Y no solo películas de terror, como mencionaba hace un rato el pastor Esteban, cuando te involucras en temas relacionados con ocultismo, hipnosis, brujería. Por ejemplo, en mi país, Bolivia, muchas personas consultan la coca, la hoja de coca, o acuden a distintos yatiris. ¿Cómo podríamos llegar a... ¿Cómo podemos decirles a estas personas que involucrarse en esta clase de actividades puede ser muy, muy dañino para su salud espiritual? Incluso a veces cristianos que creen cosas como el horóscopo. Bueno, yo respondo. Mira, por favor. Frente a estas cosas, mira, eso es parte de mucha inmadurez en que estamos viviendo en tiempos donde las personas no conocen la palabra de Dios, ¿sí? Y es curioso porque algunos cristianos ven a Satanás con mucho más poder de lo que Dios es en sí mismo en la palabra, ¿de acuerdo? Entonces, frente a la pregunta que tú haces sencilla, ¿las películas de terror son un tipo de entretenimiento cristiano? No, definitivamente no lo es. Filipenses dice: todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es buen nombre, en esto pensar. Estamos llamados a vivir una vida santa en lo que vemos, hacemos, pensamos. Este tipo de entretenimiento, personalmente en el pasado, antes de Cristo, uno las veía y cómo pasaba la noche, aterrorizado, con miedo y angustiado. Entonces nadie puede pretender acercarse a este tipo de cosas y no salir afectado. El diablo es una realidad, la maldad es una realidad. Entonces, nadie puede ser tan iluso de pretender acercarse a algo y no pagar las consecuencias. Entonces, me parece que ningún creyente debería abrir ningún tipo de expectativas, y si tiene dudas, pregúntele a su pastor y quiera el Señor que el pastor le diga: hermano, arrepiéntase de esas cosas, abandone esas cosas, deje ese tipo de entretenimiento. Personalmente, no le hallo gusto ni placer a este tipo de cosas. No soy quien para meterme en la conciencia de algo, pero la escritura me dice a mí que debo poner ante mis ojos lo que es bueno, lo que es puro, lo que es de buen nombre. Y no considero que una apología a la maldad, a la violencia, a Satanás, a la exageración de muchas cosas que se van a un nivel muy místico, termine afectando la vida de un creyente, y la terminará afectando en caso de que se involucre en ese tipo de cosas. Yo tengo una experiencia personal sobre este tema, si se me permite opinar. Antes de convertirme en cristianismo, a mí me gustaban mucho las películas de terror de índole paranormal. No las que tenían que ver con muertos o asesinatos, pero antes de ser cristiano siempre me llamaron mucho la atención las películas de terror de este índole de paranormal. Antes de llegar a la fe, recuerdo que vi una película, la del Exorcista, que es bastante famosa, de antigua, ¿no? Y recuerdo que después de ver esa película del Exorcista, siempre fui creyente, siempre creí en Dios, no era cristiano. Recuerdo que después de ver esa película pasé entre 2 a 3 días teniendo un montón de manifestaciones que yo creo que, a ver, tenía como 10 años, pero yo creo que fue algo espiritual. Pero después de ver esta película, por ejemplo, me apagaban las luces, la puerta, ¡pum!, se abría, se cerraba, de noche estaba dormido, la luz se encendía, las sábanas se me las quitaban. Pasé como 2 días así, que esto era bastante frecuente, era por día unas 5 o 6 veces cosas diferentes pasaban en mi casa. Llegó un punto en que yo dije: Señor, agarré, me puse a orar, no era creyente todavía, pero yo dije: bueno, si me están pasando cosas con el diablo, voy a buscar al Señor. Yo agarré y dije: Señor, perdóname por haber visto esto, te prometo, Señor, que no lo voy a volver a ver nunca, no vuelvo a ver películas de terror nunca en mi vida. Después de ahí, ya a los 6 meses llegué a la fe cristiana, pero fue una promesa que hasta el día de hoy le mantengo al Señor, de no volver a ver nunca películas de terror. Ahora, alguna persona podría decir: no, pero es que esto fue psicológico, te llegó a afectar a nivel psicológico, o algunos algo, bueno, realmente sí fue algo espiritual, a veces un tipo de puerto o algo. Mi punto es,
Después de vivir 2 días con todo este tipo de cosas, experimentándola, no quise volver a saber nada de películas de terror. Eso es una experiencia personal con el tema. Ya. Pastor Esteban, en el caso, por ejemplo, vemos en las escrituras cuando Saúl, por ejemplo, visita a la bruja de Endor y Samuel ya había muerto, el cristiano, por ejemplo, Saúl estuvo involucrado en este tipo de cosas. ¿Cómo debería ver el cristiano o huir en realidad de este tipo de situaciones? El Catecismo de Lutero, en la pregunta 1, no tendrá dioses ajeno delante de mí, va a dar una explicación interesante, igual como lo hace el Catecismo de Heidelberg, donde se enseña que debemos mantener toda nuestra confianza en Dios y no participar en cuestiones de sortilegio, ni de hechicería, ni de santería tampoco. Entonces, un cristiano, yo creo que en la formación más básica que puede tener, él ya sabe que no tiene que ir a esos lugares. Yo creo que, si bien lo que hablabas en delante, un pastor puede que no tenga ninguna preparación en estas cosas, pero aún no teniendo preparación en esas cosas, él sabe y va a decir desde el púlpito muchas veces que no deben andar tras la magia, tras los adivinos, tras los sortílegos. Así que yo creo que eso ya el creyente, siendo creyente, ya sabe que no debe hacerlo. Luego, si tenemos comunidades que hacemos catequesis, en la catequesis los pastores enseñamos el catecismo y estas materias van a estar dentro de las preguntas y respuestas de nuestras doctrinas cristianas. Hay otra pregunta relacionada con la audiencia. Es el hecho de cuando una persona comete adulterio, fornica, la escritura indica que es uno con esa persona. Entonces, en el tema de los demonios son pasados a la otra persona, son transmitidos. ¿Cómo debiéramos ver esa figura? Pastor Javier, tal vez. Bueno, yo no creo haber entendido bien la pregunta, pero digamos que en mi opinión yo no considero que este tipo de actividad espiritual se transfiera de una manera. Son entes espirituales, la Biblia en Efesios los dibuja como gobernadores de las tinieblas, o sea, no estamos hablando de cosas simples y sencillas que pareciera como que estornudo y se le pasa al otro de esta manera, ¿no? Habrá casos de situaciones difíciles, pero atándolo con el tema anterior, uno no debe jugar con fuego y esperar no quemarse. Y hablando de fuego, de todos estos tipos de asuntos de maldad, de santería, de esoterismo, de cosas que te vienen haciendo muchísimo daño. Entonces, parte de estas preguntas surgen también y lo digo con mucho respeto, ¿no? De falta de conocimiento de las mismas escrituras. Hay personas que le achacan espíritus inmundos a la lavadora o a la nevera, ¿sí? Porque se le abrió un espíritu inmundo y empieza a reprender una lavadora, cosas por el estilo. En ese sentido, digamos que mi invitación en eso es a estudiar, a profundizar, a suplicar al pastor que se meta en esos temas, sobre todo en Efesios 6, y que pueda compartir llana y profundamente sobre esos temas para darle tranquilidad, porque un creyente inmaduro va a sufrir muchísimo, muchísimo. Yo tengo, bueno, lo digo con mucho temor, un hermano que veía en cada anuncio que veía en la calle un mensaje subliminal de parte de Dios o de parte del diablo, y vivía totalmente traumado, ni podía dormir. No podía ver absolutamente nada porque en todo veía cosas escondidas, y eso también puede hacer mucho daño en el aspecto psicológico, hasta psiquiátrico, ¿no? Ya, sí. Y ahora tomando en cuenta algunos casos en los que se ha descartado que sea un tema a nivel psicológico, a nivel físico, biológico, médico, y evidentemente hay situaciones en las que, por ejemplo, existe una persona que tiene una fuerza sobredimensionada, lo cual solamente podría ser hecho por una fuerza más allá de la
de la física. Una dama, digamos, que pudiera alzar un vehículo o cosas así. Es evidente que en momentos de adrenalina o situaciones extremas surge, ¿no?, una fuerza increíble, pero en situaciones normales, ahora nos gustaría poder analizar algunos casos prácticos, tal vez Pastor Esteban, Pastor Joel, que en la práctica han tenido algunos o bastantes casos relacionados con situaciones paranormales, situaciones que salen de lo físico, biológico, psicológico, que ya las hemos descartado. Entonces, ¿cómo lidiar con estas situaciones? O algunas situaciones que ustedes han tenido que pudieran compartirnos a nosotros, de manera que la audiencia pueda aprender de esto, porque no en todas las iglesias se tiene un entendimiento como que más práctico de estas situaciones. Tal vez algunas iglesias nunca han experimentado alguna situación de estas. Pastor Esteban, tal vez podría comenzar a darnos un caso en particular. Cuando inicié esta serie de conversaciones sobre conversaciones de un exorcista calvinista, la primera historia que yo cuento es de un hombre que trabajaba en la feria, era de 1,55 m de alto aproximadamente. Le dieron una especie de ataques epilépticos, lo fuimos a ver a su casa con un amigo, oramos al Señor y tuvo una manifestación diabólica. El sujeto, mi amigo debe haber tenido entre 1,95 m de altura más o menos, pesaba sobre los 100 kilos, y nos tiró a los dos sobre los muebles, nos golpeó, nos tiró arriba de las mesas. Era un sujeto que era imposible que pudiera con los dos y trapeó con nosotros por todas partes. Así que el endemoniado tiene fuerza, sí, tiene una fuerza extraordinaria, inmensa, y lo señala la Biblia en el caso del endemoniado de Gádara, ya que muchos hombres no eran capaces de contenerlo tampoco. Entonces sí existe el sansonismo, que se llama, que es una de las características, entre varias otras, porque cuando se hace un exorcismo más que una liberación, se levanta un acta de revisión psicológica, psiquiátrica primero, para ver si acaso será otro tipo de problema el que tiene la persona. Entonces está mencionado en el listado de acontecimientos o de cualidades o de características de alguien que tenga demonios, es el sansonismo, y efectivamente es así, ¿ya? Al final, en el nombre del Señor Jesucristo y habiendo sabido hacer el trabajo, fue liberado, ¿ya? Salió el demonio de esta persona, y después de 1 hora y media aproximadamente, y terminamos bien adoloridos, ya, bien adoloridos de tantos golpes que recibimos. Vaya. Pastor Joel, ¿quisiera compartirnos algún caso en particular? Justamente dos en particular, uno en Nicaragua y uno aquí en Bolivia, en Santa Cruz. El primero era de una joven, no participé, solamente vi, que fue durante un culto en la iglesia, y era una joven de 11 años. Las dos jóvenes de estos dos casos habían participado anteriormente de prácticas ocultistas, ambas jugaron la Ouija, para resumir. Entonces, la primera en Nicaragua era una joven de 11 años, delgada, flaquita, sin mucha fuerza. En el momento de la oración, momento del periodo de oración de la iglesia, ella comenzó a temblar, comenzó a gritar, comenzó a cambiarle el tono de la voz de una niña, de un señor de 40 años, y comencé a decir cosas que suceden, ¿no?, con estas cosas. Lo sorprendente para mí es que siendo una niña tan delgada, tan frágil, habían 6 hermanos robustos, grandes, de buen tamaño, de buena altura, los mandó a volar. Los mandó a volar, eran personas pesadas. Y me quedé sorprendido honestamente porque pareciera como un tipo de película, como una niña de 11 años va a tener más fuerza que 6 hombres robustos. El punto es que así fue. Varias personas tuvieron que retenerla para que ella no se haga daño, para que no se golpee con algo. Una de las cosas que creo que hay que cuidar que es que la persona no se lastime ni nada, porque puede pasar a tener problemas uno en todo esto. Y nada, yo no participé de manera directa con esto, pero mi pastor estuvo aproximadamente 2 horas orando y
refrendiéndole al espíritu, si así podemos decirlo. Y nada, al final la chica sí se recuperó, ella aceptó al Señor Jesucristo, pidió perdón por sus pecados y nada. Eso es lo que se hace normalmente en la iglesia pentecostal, cuando una persona llega a la fe. El segundo caso fue aquí en Santa Cruz, en un barrio que se llama Tipoyo. Una niña de 10 años, mismo contexto, en este sí participé. Ella había practicado lo que es la brujería, eso ya era de noche, y llegamos con unos hermanos, compañeros, y nada. Igual, los hermanos me ayudaron sosteniendo a la niña, porque la niña tenía demasiada fuerza y podía lastimarse con algo. Lo particular de este caso, a ver, llámenlo casualidad o una actividad demoníaca, no sé. Pero lo curioso de este caso es que mientras estábamos orando, las luces, los bombillos, ¡pum!, explotaron. Ahí no les voy a negar que me dio un poquito de cosa, porque podríamos decirlo, pareciera de película, pero es real, pasó. Nada, seguimos orando, la familia se encomendó en cambiar los bombillos, pasamos como 3 horas. Y nada, mismo caso, la joven recuperó la conciencia, confesó haber jugado con su compañero este tema de la Ouija por tema de curiosidad. Nada, y la muchacha pues pidió perdón al Señor y entregó su vida al Señor. Entonces son 2 casos que después de haber experimentado este tipo de cosas, pude decir realmente, a ver, no tomen a mal, pero esto fue lo que yo dije. Realmente lo que dice la Biblia, lo que cuenta la Biblia es de verdad. Porque una cosa es leerlo, pasó hace muchos años. Otra cosa es verlo, presenciarlo, ver que el poder de Dios es real, ver que existe un poder demoníaco y sobre todo ver que el poder de Dios está por encima de cualquier poder espiritual maligno. Esas serían las experiencias que podría compartir. ¿Les ha pasado a alguno de los dos, Pastor Joel, Pastor Esteban, el tema de que exista algún animal que pueda ser poseído, que pueda ser influenciado por algún demonio y que este animal tenga algún tipo de violencia, ejerza algún tipo de violencia con alguna persona? Yo particularmente no. Yo no he visto, particularmente no. Yo solo un gato. Durante un periodo en que hubieron muchas manifestaciones sensacionalistas en casa, hubo un gato. El gato nos golpeaba la puerta en las noches de toda la mañana, era como si le dieran patadas a la puerta. Era un gato pequeño, era un gato que no nos dejó dormir durante harto tiempo. La pasamos muy mal. Este gato le echaba a la leche de... Aquí en la casa vivía un primo con su esposa y la cocina la tenían en lo que es el pasillo, y el gato le echaba tierra a la leche. Ya abría la tapa de la olla, le echaba tierra a la leche y se armaban tremendas peleas entre la esposa de mi primo y mi madre, porque la esposa de mi primo creía que mi madre le echaba la tierra a la leche de pura maldad a ella. Esa experiencia fue larga, duró como unos 15 días, y el autor del asunto era un gato. Qué interesante. Bueno, solo a modo de comentario. Muy raro. Sí. Hace un mes o 2 meses estaba teniendo unos dolores de cabeza muy profundos, muy grandes. Neuralgia dicen, pero bueno, el tema es que en las noches, todos los días, venía un pájaro, no sé qué venía, pero comenzaba a gritar y yo me paraba para poder espantarlo y luego se iba, y así unas 10 veces todas las noches. No solo se iba, sino que se callaba cuando yo me paraba y luego se volvía a gritar cuando yo me recostaba. Así me tuvo unas 10 veces y varias noches. Entonces, yo no sé si realmente el comportamiento de un animal pudiera ser tan extraño, ¿no? Pero, pues, lo único que yo hacía, al fin y al cabo, es orar. Quería salir de algunas dudas respecto a la palabra reprender. Creo que es en lo que no tenemos tanto consenso, porque, por favor, corríjanme si estoy en un error, pero al reprender
Pastor Joel, Pastor Esteban, pudiéramos citar algunos textos como cuando Jesús le dice, vete Satanás, escrito está, o no sé, ¿se refieren a esa forma de reprender o cuando Jesús mismo le indica a algún demonio que vete, sal de ahí o ve a los cerdos? ¿A eso nos referimos cuando decimos reprender? Yo particularmente, o en mi contexto, sí, basado en Mateo 4:10, entonces Jesús dijo, vete Satanás. Entonces cuando un pastor, predicador dice, te reprendo, demonio, sal fuera en el nombre de Jesús, nos referimos en paralelo a eso. Por lo menos desde este contexto, a eso nos referimos. Yo creo que es un problema del lenguaje, porque lo que uno hace es ordenarle, le ordena al demonio a salir, ya, le ordena. Reprender es como llamar la atención. Uno no le llama la atención al diablo, uno le manda irse del lugar de la persona en donde él está. Sí, creo que es un tema de lenguaje. Al final es la misma intención. Cuando dice usted, Pastor Javier, que en las Escrituras no encuentra la palabra reprender, entonces estas palabras que, como había mencionado antes, Jesús le dice, vete Satanás, ¿eso no sería reprender? ¿O cómo podríamos, qué nombre, qué nomenclatura, qué concepto, qué palabra podríamos usar para designar este suceso? Mira, uno tiene que tener muy presente que en la época del ministerio del Señor Jesús, la actividad demoníaca fue exponencial. Y parte de todo este proceso es la manifestación de la gloria de Cristo y su poderío y las evidencias de todo lo que significaba él como Mesías. Por ejemplo, cuando yo miro a un apóstol Pedro que fue reprendido, zarandeado, perdóname la expresión, zarandeado por Satanás y todo lo que conlleva eso, y luego vemos a él en una carta apostólica, canónica, enseñar a su pueblo, dice en la carta de Pedro que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, y la orden es al cual resistir firmes en la fe. Luego movía la armadura de Dios, el apóstol Pablo dice al cual resistir firmes en la fe. Luego me voy a Santiago, parte de ese consejo, y dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Entonces yo veo una transición en ese sentido de la orden apostólica que yo veo para mi vida, conforme al Nuevo Testamento, es a resistir, entendiendo que Satanás acecha, acusa, engaña, trae tretas. Y la Biblia, como bien decía el pastor Esteban en un inicio, nos da todo el conocimiento conforme a la escritura de cómo hacer eso. Si tú te fijas, en la armadura de Dios no es un asunto místico. La espada es la palabra del Espíritu, el escudo es el de la fe, el yelmo de la salvación. No está hablando de un asunto por allá como que unos pocos lo alcanzan. Cada creyente genuino tiene toda esta armadura en mayor medida, pero somos algunas veces muy descuidados en ese sentido. Pero lo que yo veo en la escritura es un llamado a resistir, a combatir, a refrenar sus ataques, ¿sí? Pero no veo, y también lo cito con mucho tacto, no veo un mandato a atarlo, no veo un mandato a reprenderlo, no veo ese tipo de cosas que suceden hoy día con un lenguaje que se están usando las iglesias, que no lo considero, o por lo menos yo no lo veo en la escritura. Yo veo un mandato a resistir, y de nuevo, cuando solo vemos estas batallas espirituales de un carácter de aspectos sobrenaturales, perdemos de vista, yo diría que un 95% más de la batalla, si solo hacemos de ese 5% como toda la actividad espiritual del diablo. Entonces muchas veces se convierte en estos cultos algo circense, algo de que mostrar y que las personas son cautivadas porque una persona bota babas, se revuelca y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Entonces las manifestaciones demoníacas en el Evangelio hay muchas, ¿no? Como mencionaba, algunos fueron una enfermedad, otros se tiraban al fuego, al agua, otros tenían mucha fuerza, otros no tenían fuerza, otros una enfermedad. Entonces, digamos que en ciertos aspectos, algunas denominaciones o congregaciones hacen un énfasis, un sobreénfasis tan grande que ya deja de ser lo que dice la Biblia. Y en otros contextos hablan tan poco de eso que se desprecia los ataques, acechanzas de Satanás. Entonces pienso que el equilibrio está en lo que bien dice el Señor. Escrito está. ¿Qué dice la Biblia? ¿Por qué lo dice la Biblia? Y tenemos mandatos apostólicos frente a estos temas, en el cual yo, Javier Gil, leo resistir, resistir, resistir. No reprender o atar. Esa sería mi opinión. Pastor Joel.
Sí, para dar un poquito de contexto, otra de las cosas por las cuales a veces en las liberaciones utilizamos la palabra te reprendo, la palabra reprender de manera específica, ha sido también por una cita del libro de Judas, versículo 9, perdón, dice, pero cuando el arcángel Miguel luchaba contra el diablo y discutía acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, en sesiones de liberación, no solamente la gente dice, te reprendo en el nombre de Jesús, algunos también dicen, imitando a Miguel en este conflicto espiritual, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Solamente para traer un poquito de contexto a cómo se manejan en algunos casos. Entonces, algunos creyentes han tomado la decisión de seguir el ejemplo de Miguel en este tema de lucha espiritual. Súper, gracias por el aporte, Pastor Joel. Pastor Esteban, ¿cómo podemos lidiar con, mencionaban hace rato, pecados que no puedes vencer? ¿Pudiéramos ver eso también como una influencia demoníaca? No, no necesariamente, no. No. Todos tenemos pecados que no siempre podemos vencer. De hecho, ninguno de nosotros puede vencer el pecado. Nosotros somos pecadores por naturaleza, ¿ya? Y sería como un reino dividido contra sí mismo, dijo el Señor. ¿No es cierto? Entonces, uno tratando de vencer el pecado, uno mismo no puede vencer el pecado. El pecado es vencido por el poder del Señor. Ya, yo en mi periodo de conversión seguí siendo muy bueno para la grosería, para el garabato, para las malas palabras, y me arrepentía de eso y le pedía a Dios que por favor me perdonara, y le prometía que no iba a volver a salir una palabra, una grosería de mi boca, y volvía a pasar. Entonces mi profesor, mi abad, le digo yo, mi coach, mi tutor que tuve, que era un teólogo, él me decía, Estéfano, me decía él, la Biblia dice, le pondrás por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. No solamente va a perdonar tus pecados, sino que te va a liberar de tus pecados. Ten confianza en el Señor, que en el proceso de la santificación el Espíritu Santo va a terminar erradicando esas palabras de ti. Y por más que intenté, yo siempre perdí. Al final dejé de luchar contra eso. Lo que hacía era confesar y refugiarme en el Señor. Intentaba, cuando estaba en estado de conciencia, de no decir las groserías. Cuando ya salían no había nada que hacer más que confesarla. Y tuve confianza absolutamente en que el Señor iba a producir en mí esa libertad definitiva. Y así sucedió, y no tenía que ver con tener demonios. No tenía que ver con tener demonios, tenía que ver con hábitos. Durante años yo había sido muy bueno para la grosería. Entonces no fue una cuestión que se fuera de un día para otro. No hay una santificación instantánea. Ahí estamos frente a otra de las herejías que surgen en los centros cristianos, ¿ya? Una liberación instantánea del pecado no existe, así como tampoco hay una liberación del total y absoluto poder del demonio, así como así. Nuestras batallas, la carne, el mundo y el diablo nos van a acompañar hasta que Cristo el Señor venga y entremos en ese estado de glorificación definitivo. El Señor siempre es el encargado de santificarnos y su poder va a vencer el poder de nuestra carne. Amén. Sí, realmente es un alivio escuchar esta clase de conversatorios. Tal vez de parte de los tres quisiéramos escuchar justamente cómo es que el Señor nos alienta a luchar contra estas, a modo de concluir tal vez, a modo de concluir un poco de aliento para estos cristianos que tal vez nos han escuchado, se han quedado con un poquito de asombro, quizás un poquito de miedo. ¿Cómo podemos animarlos para que puedan ejercer bien esta lucha? Pastor Gil, tal vez podría comenzar. Déjame hacer una ilustración muy sencilla y muy simple. Yo tengo una hija de 6 años, pero quiero ponerle el ejemplo. Hay una avenida supremamente transitada, supremamente rápida, y un niño de 2 años está con la mano de su padre, ¿no? El niño de 2 años pasa la avenida, pero todos ustedes y yo sabemos que si el niño llegó sano y salvo es gracias a su papá. El problema es que nosotros nos vemos como ese niño de 2 años y llegamos al otro lado y decimos, soy fuerte, lo logré, pero se nos olvida que el padre siempre nos llevó de la mano.
una de las grandes debilidades del cristianismo de hoy, en mi opinión, es que muchos no conocen a Dios en sus atributos, en todo lo que es su magnificencia, su gloria, su honra. Recuerdo el caso de Job, ¿no? Cuando la esposa le dice, maldice a Dios y muérete. Y él dice, bueno, tú hablas como una mujer fatua, o sea, recibiremos de Dios el bien y el mal no, porque a los que amamos a Dios todo ayuda bien. Yo estoy en manos de Dios, yo no estoy en manos del caos, de Satanás, ni de algún argumento político. Estoy en manos del Santo Dios y es conocer eso lo que entiende. El Señor dice, todo lo puedo en Cristo, que Él es mi fortaleza. Entender que somos débiles, que somos necios, que estamos en un proceso de santificación, como dice el pastor Esteban. Toda la vida vamos a luchar. Toda la vida tenemos a Satanás poniendo tentaciones. Salimos de una y viene otra, salimos de una y viene otra. Vencemos un pecado o creemos vencer, simplemente va y se acomoda, se esconde y 2, 3 meses después sale y uno dice, Señor, yo ya había ganado. Dice, no, ese es tu problema. No ganaste tú. Y muchas veces tenemos que lidiar con eso. Hermanos, si pasamos la avenida, fue gracias a Dios, porque nos lleva de su mano, porque no nos suelta, y Él ha prometido que a los que amamos a Dios, todo ayuda bien. Entonces, digamos que mi consejo para mí en esta tarde con mis hermanos y pastores, y lo digo de corazón, es conocer a Dios, saber quién es Dios, profundizar en Dios, porque muchas de las peleas que tienen los hermanos, finalmente el culpable de todo eso es Dios, ¿no? Porque Dios permite esto, porque Dios permite eso, y hacen de Dios como que ese centro de echarle toda la culpa, y realmente, si Dios decidiera castigarnos como justamente merecemos, no habría reunión hoy. Esas sillas estarían absolutamente vacías. Entonces, hoy es una exaltación de su gracia, su misericordia, su cuidado, su fidelidad, porque a pesar de todo lo que hemos pensado, hecho, puesto en cosas que no debemos hacer, el Señor nos ha mantenido, nos ha preservado, nos ha guardado para que la gloria sea solo de Él siempre. Gracias, pastor. Pastor Joel, un poco de aliento, por favor, a la audiencia o palabras que usted quisiera decirles. Tengo notado 6 elementos que creo yo son muy importantes y nos pueden animar a vivir la vida cristiana, ¿no? Y son elementos basados en la armadura del Señor, y es, número 1, ser íntegros, es decir, ser transparentes, no necesitar aparentar cosas que no somos. Número 2, ser santos, mantener una comunión con el Señor. Número 3, ser firmes en la obra del Señor. Número 4, hay que estar firmes en la fe. Número 5, hay que estar fundamentado en la verdad. Y número 6, hay que ser constantes en la oración. Yo creo que con estos 6 elementos un creyente puede vivir una vida cristiana exitosa, en el sentido de mantener una fidelidad al Señor y vivir para la gloria del Señor. Pastor Esteban, su turno, por favor. Sí, yo aconsejaría a los hermanos a comprender bien las doctrinas de la gracia. Comprender muy bien las doctrinas de la gracia, trabajar mucho en ellas, porque las vas a necesitar cuando el diablo quiera, tanto de manera, tanto la tentación ordinaria, como también enfrentar la extraordinaria. Tener muy claro tu identidad en Cristo, muy claro tu identidad en Cristo, y si te enfrentas hacia la acción extraordinaria del demonio, vas a tener que recurrir donde alguien que conozca de esa batalla. ¿Ya? Un pastor que esté preparado, a veces ni siquiera es un pastor, son hermanos los que están muy bien preparados, a veces se arman equipos de exorcismo que están preparados para la batalla extraordinaria. Ya que, como decía el pastor Javier, gracias a Dios no es todos los días ni todo el día. Yo hace rato que no enfrento un caso de demonización, ya sí de infestación, eso normalmente está pasando, pero no son cuestión del pan de cada día. El pan de cada día tiene que ver con el estado de vigilancia de tu estado mental. Eso es súper importante. De todo lo que el demonio está tratando de introducir dentro de tu mente a través de las redes sociales, a través de los programas, ¿no es cierto?, como estos, cuando están muy mal presentados, vas a terminar tremendamente confundido y tienes que tener una protección en tu mente, un estado de vigilancia, y eso te lo va a dar la sana doctrina.
Velad y orad. Sí, Sí, ahí me sí. parece muy Y bonito. la comunión con Dios. Sí, la comunión con Dios. No sé, Él es pureza y quien tiene comunión con Él se purifica también. Mm. La Hay una frase. radiactividad de Dios es poderosa. ¿La perdón? La radiactividad de Dios es poderosa. La radiactividad de Dios es tan poderosa que aun cuando hubiera un caso de control demoníaco en una persona, te pones a cantar himno y el diablo se indigna con esa cuestión. Él no puede estar dentro de esa, de esa zona Ambiente, limpia. entonces. Sí, dentro de esa zona Ya. limpia. Entonces, hay que saber hacer la pelea. Hay justamente John Piper habla acerca de que él tuvo al menos en esa ocasión vi un video que él habla de que tuvo una experiencia en toda su trayectoria y él hablaba de que le llamaron un grupo de jóvenes para que pudiera tratar un asunto que verdaderamente obviamente salía de lo normal. La dama en cuestión cambiaba de voz, tenía una fuerza descomunal y otras cosas, ¿no? Entonces realmente no era ella, era un evento más allá. Entonces él acudió al lugar, estaban en ese ambiente, parece que orando, parece que algunos cantando, parece que permaneciendo en el lugar y no dejaban que la mujer escapara del lugar. Estaba cerrado y el mismo demonio dijo, déjenme salir de aquí porque no me gusta estar aquí. Estoy parafraseando porque no recuerdo bien, pero al punto de que le enojó tanto el entorno, el ambiente que existía en ese momento, que se tuvo que ir y dejar a la joven. Obviamente la joven ya cambió su semblante, ya era ella misma. Entonces, realmente estas cosas ocurren, realmente no son cuentos de hadas. El diablo es algo real y sus demonios, pero hay una frase que les mencionaba que me gusta mucho que dice, le temo tanto a Dios que no le tengo miedo a nada. Y cuando Dios está con nosotros, pues no hay nada que temer. Él, como bien decía el pastor Javier, Él obra siempre con todo lo que hace en nuestras vidas, como nosotros creyentes que somos, para nuestro bien. Y al fin y al cabo, realmente es Él quien nos hace perseverar. Esa es la perseverancia de los santos, no es debido a nosotros o nuestras capacidades, es debido a que Él, el que comenzó la buena obra, la va a terminar. Amén. Ha sido un placer poder hablar con ustedes, pastores. Hemos aprendido mucho hoy y tal vez pudiéramos despedirnos con una oración. ¿Alguien quisiera orar, por favor? Tal vez, Pastor Esteban, por nosotros, por la audiencia, por lo que se avecina, por la aplicación que vamos a poder tener acerca de estos temas con lo aprendido ya. Bien, bien. Te damos gracias, Señor, por haber estado juntos compartiendo un tema de una realidad, Señor, que no está ajena a la iglesia, que es nuestra lucha frente al demonio, Señor. Pero te damos gracias porque tú le has vencido, no solo le has vencido, lo has humillado. Y, Señor, siempre has tenido el control de esta criatura tuya, Señor, que no es el demonio, sino ese ángel que se reveló, pero tú, Señor, señoreas y gobiernas sobre él. Por lo tanto, en la redención tú nos has puesto del mejor lado que se pueda estar. Nos has puesto en el lado tuyo, Señor, y de tu mano nadie nos va a arrebatar, Señor. El diablo ha venido a matar, a robar y a destruir, y te damos muchas gracias porque de esas cosas nos ha redimido Cristo, nuestro Salvador. Señor, que no seamos como ese cristiano que menciona John Bunyan, despreocupado, que se fue hacia los terrenos del gigante desesperación y terminó siendo torturado, Señor. Que no juguemos con el pecado y que no perdamos nunca el temor, la reverencia, la consagración, la vida de santidad, la de sujeción al señorío de Cristo, porque eso nos pone, Señor, en el territorio donde está tu protección. Que por ningún motivo nos aventuremos en cosas que nos saquen de ese cuidado tuyo y que tengamos que aprender de mala manera a no jugar con el pecado ni con las cosas ocultas, Señor. Bendice a nuestros pastores, a los pastores de tu iglesia, Señor, a nuestros hermanos,
y cuídanos porque el demonio, Señor, tiene poco tiempo y busca cómo devorar. Si bien nunca podrá quitarnos nuestra redención, sí, Señor, puede molestarnos mucho, incluso privarnos de la vida abundante que Cristo ha venido a darnos, Señor. Gracias te damos por tus bondades y que estas cosas que hemos hablado, Señor, traigan luz sobre los hermanos que nos han visto y escuchado. Por Cristo nuestro Señor. Amén. 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 Muchas gracias, pastores. Igual sean bienvenidos a la siguiente charla que con frecuencia tenemos estos conversatorios en la capilla de Westminster. Y bueno, el pecado es algo con lo que no debemos jugar porque lleva a la muerte. Lamentablemente no hemos tenido más tiempo para poder hablar acerca de las personas no creyentes, las personas que todavía no han ido a los pies de Jesucristo. Pero si tú, amigo, nos estás viendo, has podido escuchar esta charla, el pecado te va a llevar a la muerte. Eso dice la palabra. Entonces, ¿en dónde está la vida? Es el único, en Jesucristo. En Él está la vida. Corre a los brazos de Jesús. Deposita tu confianza en Él para salvación, porque no te olvides que respecto a estos temas, pues quizás alguien que conoce mucho es Satanás, pero él no va a ser redimido al final de los tiempos, él no va a recibir el perdón de Dios al final de los tiempos, le espera el lago de fuego y queremos que tu destino sea con Dios en la eternidad. Esta es la vida eterna, que le conozcas, que conozcas a su Hijo amado a quien Él ha enviado. Ese es el Evangelio. Y bueno, muchas gracias, pastores. Hasta en otra oportunidad. Hasta luego, Pastor Gil. Hasta luego, Pastor Joel. Hasta luego, Pastor Esteban. Chao. Un placer. Chao. Gracias. Bendiciones. Nos vemos. Hasta una próxima. Bendiciones. Bendiciones.